Hola, bienvenidos de nuevo. En el siguiente módulo nos vamos a centrar en la organización del trabajo de campo. El levantamiento de datos es un proceso que debería interesarle a todos los actores que están involucrados en la evaluación, pero a menudo los investigadores descuidan ese proceso dejándolo en manos de firmas de encuestas. Aunque las firmas de encuestas se encarguen de levantar los datos, es muy importante que monitoreemos ese proceso de cerca para asegurarnos que la medición es precisa y rigurosa, ya que la calidad de los datos es un factor decisivo para la validez de cualquier evaluación de impacto. Algunos de los factores más relevantes en el trabajo de campo incluyen la selección del equipo de campo, la capacitación o entrenamiento de dicho equipo, la organización y las estrategias que vamos a utilizar durante el trabajo de campo, controlar por una posible no respuesta y algunos factores importantes a considerar cuando tenemos encuestas de panel y series temporales. Empecemos con la selección del equipo de campo. Es siempre importante contratar a más candidatos de los que se necesite, ya que algunos de ellos van a encontrar otras posibilidades laborales antes de que empiece la encuesta o algunos a lo mejor no pasan el proceso de capacitación. Podemos considerar cuál es la educación mínima que queremos, por ejemplo, una educación secundaria, aunque en algunos casos, para cuestionarios más técnicos, donde se miden, por ejemplo, antropometría, podemos querer que los encuestadores tengan una formación de enfermería o de biología, etc. Es importante a veces también establecer un nivel máximo de educación para asegurarnos que los encuestados no están sobrecualificados. Al menos hagámoslo de forma informal. Tenemos que considerar el contexto de la encuesta y saber qué proporción de hombres y mujeres queremos, cuáles son los idiomas que el equipo debe hablar, etc. Deberíamos ser claros también sobre las condiciones laborales. Las encuestas a veces se llevan a cabo en situaciones complejas y en contextos complicados y deberíamos ser francos con los encuestadores para que sepan qué deben esperar. Por último, debemos evaluar a los candidatos de forma exhaustiva para asegurarnos que tienen el perfil correcto para el tipo de encuesta que vamos a realizar. La duración de la capacitación debería siempre ser de varias semanas y no de días. Normalmente no le dedicamos el suficiente tiempo a la capacitación y es un factor imprescindible para asegurarnos que los datos que se recogen son de calidad. Las actividades se pueden realizar en forma de clases, en aulas con varios candidatos, en sesiones grupales pequeñas o en prácticas de campo. Tenemos que considerar cuáles son los requisitos logísticos de la capacitación. Por ejemplo, cuántos capacitadores, cuántos facilitadores vamos a requerir, cuál es el tamaño del aula, vamos a requerir aulas o no, vamos a tener que pedir comida, cuál es la ubicación o el lugar para hacer la práctica de campo, etc. La organización del equipo de campo debe ser conceptualizada como si fuese una operación militar. Los equipos de campo deberían estar formados por unas 3-4 personas por equipo. Cada equipo debería tener un líder o un supervisor que maneje la logística y las finanzas del equipo. Estarán encargados también de vender el proyecto a las autoridades locales. Se asegurarán que las viviendas sean identificadas de forma correcta y conforme el diseño de la investigación. Estarán a cargo de manejar a los entrevistadores y, lo más importante, estarán a cargo de asegurar la calidad. Una de las estrategias a considerar en el trabajo de campo es el control de calidad. El control de calidad se puede realizar de varias maneras. 1. Se puede observar entrevistas. El supervisor o el líder del equipo puede estar presente durante las encuestas para asegurarse que los encuestadores están llevando a cabo las preguntas de forma correcta. Se pueden realizar visitas de seguimiento o visitas de control, donde el líder de equipo realiza las mismas preguntas otra vez al hogar para asegurarnos que estamos obteniendo las mismas respuestas. Se pueden hacer revisiones visuales de las encuestas que se completan a diario y, por último, se pueden realizar chequeos sobre los datos que se van ingresando. Otra estrategia del trabajo de campo a considerar es los ingresos de datos. Si las encuestas se llevan a cabo en papel, vamos a necesitar talleres específicos para el ingreso de datos. Y es siempre recomendable que el equipo de ingreso de datos esté in situ para poder monitorear de cerca la calidad de los datos.
Si las encuestas son electrónicas, podemos programar controles de calidad dentro de la encuesta. Esto nos va a permitir ahorrar muchos recursos y es preferible, ya que mejora sustancialmente la calidad de los datos. Hay dos planes distintos que tenemos que considerar para el trabajo de campo. El primero es el plan de trabajo. El plan de trabajo nos va a decir qué va a realizar cada equipo en las distintas ubicaciones que son parte de la encuesta y cuánto tiempo tomará llevar a cabo dichas entrevistas. El plan de encuesta nos va a decir, por lo contrario, qué equipos visitarán cada ubicación y cuándo. Ambos planes tienen que funcionar en conjunto, pero son formulados por separado. El plan de trabajo debe incluir el número de entrevistas por sitio de la muestra, cuál es la distribución geográfica de las localidades de la muestra y el tiempo que va a tomar desplazarse a ellas, si existe un listado de viviendas y, de no ser así, cuál es el procedimiento que se va a utilizar para identificar las viviendas que van a ser encuestadas, cuáles son los métodos de control de calidad que se utilizarán, cuál es la duración de la encuesta, cuál es el número estimado de visitas y de visitas de control, y qué otras encuestas requerimos, por ejemplo, encuestas comunitarias, encuestas de precios, etc. Por último, es importante establecer también un tiempo para el descanso de los encuestadores, para asegurarnos que la calidad de las encuestas no se pone en riesgo. El plan de encuestas incluye el tiempo que dedicará cada equipo en cada localidad de la muestra, y esto estará determinado por el plan de trabajo. El número de localidades de cada muestra, que estará determinado por el diseño de la investigación. El tiempo total disponible para el trabajo de campo. La distribución espacial y temporal de la muestra. Los requisitos de idioma según las localidades de la muestra, el número de equipos de campo disponibles y, por último, las limitaciones externas, como puede ser clima, días feriados, la seguridad, el contexto, etc. La no respuesta es un asunto grave que puede poner en riesgo la evaluación. Podemos encontrarnos con dos tipos de problemas. El primero es una unidad sin respuesta, es decir, cuando la unidad de observación completa falta en la muestra. Ejemplos de esto podría ser que no hemos encontrado la vivienda, no hemos encontrado al individuo que tiene que contestar la encuesta o que el individuo no quiere participar. El segundo problema podría ser, aún habiendo encontrado la unidad, que existan elementos que no tienen respuesta. Es decir, cuando se han contestado algunas unidades de observación, pero falta alguna medida de interés. Eso puede pasar cuando el encuestado se rehúse contestar algún tipo de pregunta o cuando conteste algunas preguntas como que no sabe. Ambos problemas surgen de causas similares y crean preocupaciones similares para la evaluación, pero ambas tienen soluciones similares. Algunos métodos para evitar la no respuesta incluyen asegurarse que la entrevista se lleva a cabo en aquel idioma en el que el encuestado se sienta más cómodo. Calcular el tiempo suficiente para cada lugar de la muestra, para no tener que andar con prisas. Monitorear a los enumeradores. Contar con el apoyo de las autoridades locales. Y siempre tomar en consideración cuál es el contexto y el objetivo de la muestra, como por ejemplo el género del entrevistado, la sensibilidad sobre ciertos temas, etc. Las respuestas proxy a veces pueden también ser un problema. Una respuesta proxy es cuando un miembro de la vivienda responde a aquellas preguntas que debería responder otro miembro. No es una solución para la no respuesta que otro miembro conteste en lugar de la persona que estamos buscando y por lo tanto lo que debemos hacer es volver a visitar la vivienda para hablar con el entrevistado de interés. Siempre tenemos que preguntar cuál es la mejor hora para volver, para visitar el hogar, para asegurarnos que es fácil encontrar a esa persona. Existen estrategias para motivar la respuesta. Las distintas estrategias dependerán de cuál es nuestra disponibilidad de recursos. Por ejemplo, antes de empezar la recolección de datos, podemos entregar panfletos a la comunidad explicando que vamos a llevar una encuesta y cuál es el proceso de selección de las viviendas que vamos a incluir en nuestra muestra. Se pueden entregar también incentivos materiales, que no siempre son herramientas efectivas. Entregar efectivo es definitivamente problemático y lo deberíamos evitar por completo. Algunos regalos pequeños pueden a veces ayudar a incentivar la participación. Estos regalos incluyen camisetas, aceite, azúcar, té, jabón. El regalo no puede tener relación con la intervención que se está midiendo.
Por ejemplo, si estamos realizando un estudio sobre una intervención sobre el lavado de manos, no deberíamos nunca entregar jabón. Al inicio de la encuesta deberíamos mencionar cuáles son los beneficios tanto tangibles como intangibles de participar en la encuesta, lo cual va a depender del tipo de estudio. Por último, vamos a hablar de las encuestas de panel y las series temporales. Llevar a cabo encuestas de panel implica ciertos retos. El primero y el más importante es la necesidad de volver a contactar a esas viviendas que fueron encuestadas en rondas previas. Tenemos que monitorear de esa manera a los encuestados a lo largo del tiempo y nos podemos encontrar con problemas de desgaste, es decir, que perdamos viviendas y encuestados entre las distintas rondas de las encuestas. El desgaste se puede deber a varias razones, por ejemplo la mudanza o sencillamente el cansancio y el rehúso a tomar la encuesta de nuevo. O puede ser la responsabilidad de aquellos que están a cargo de llevar la encuesta. Por ejemplo, es posible que hayamos documentado la vivienda de forma incorrecta o que la información de contacto que tenemos no sea la adecuada. Es importante, por lo tanto, tener una estrategia que considere todos estos retos.